Bhagyam Shirasi Ritva Shaktivesha Swarupini Hare Krishna Mantrena Paschacha Pachatarane Vishvacharya Prabhari Divya Karunya Murtaye Shri Bhagavat Madhurya Gita Jnana Pradayane Gaura Shri Rupa Siddhanta Saraswati Nishevine Radha Krishna Padam Bhoja Bingaya Gurave Namaha Devam Divyatanum Suchanda Varanam Balarka Chelanchitam Sandranam Lupuram Sareka Varanam Vairagya Vittam Buddhim Shisiranta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatanambaram Vande Tam Shuddham Madheka Sharanam Yashishwaram Sridharam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namini Shri Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabde Krishna Sambandha Vidyana Daine Prabhave Namaha Madhu Dvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktira Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dina Tarine Rupanuga Krishna Sambandha Vidyana Gaura Kishorai Sakshadvairagi Muktaye Vipralambara Sambore Padambujayate Bhakti Vinodaya Satchidanandana Gaur Shakti Surupaya Rupanuga Varayate Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sadhu Gauraya Pushpavanto Chito Samdotam Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charana Sapo Sukhado Paramanando Sundaro Subhapriyo Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namane Sesha Krishnashaya Paramanandaraine Tapta Kanchanurangi Radhe Vrindavaneshwaru Shabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye O Bhagyam Nandagopa Bhajokasam Yanmitram Paramanandam Puna Brahma Sanatanam Yanmitram Paramanandam Puna Brahma Sanatanam Shri Gauri Vaishnava Guru Parampara Ki Jai. Bueno estar con todos ustedes hoy, en esta ocasión tan auspiciosa, donde estamos recordando Pujyapada Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y esto en el contexto de su Tirobhav, o de su desaparición, de su partida a este mundo. Entonces voy a hablar un poco acerca de ello, pero también deseo llevar un poco el foco hacia dónde, en un sentido amplio, a dónde se encontraba Prabhupada internamente en el momento de su partida. Y para observar esto, la idea es hablar de esto, considerar esto a la luz de dónde él se encontraba en lo que es su preocupación central. O en otras palabras, Prabhupada, como ustedes saben, tenía una gran misión, una campaña mundial, una dimensión tal de la cual no vimos otro caso así en el Gaudiya Vaishnavismo.
¿Mm? Y esto es algo paralelo a la época de Chaitanya Mahaprabhu con la amplia diseminación de Nityananda Prabhu. Mahaprabhu dependió de Nityananda Prabhu para llevar su regalo a lugares a donde incluso un sannyasi no podría ir. Entonces, en ese sentido, como tal, había muchas cosas con las que Prabhupada estaba preocupado, ocupado, ¿no? Templos, problemas que surgían en los templos, muchos discípulos desde allá, algunos que tenían correspondencia con él. Hay toda una serie muy amplia, una cantidad de volúmenes de libros que únicamente son, básicamente constituyen la correspondencia de la Prabhupada con sus discípulos, ¿no? Entonces había organización, liderazgo allí, correspondencia con los devotos que él tenía. Y siempre se mantenía un espíritu de expandir su misión, ¿no? Entonces, todo esto eran cosas obviamente con las que Prabhupada estaba ocupado y preocupado, pero por encima de esto, él estaba preocupado con sus escritos. Y como ustedes saben, él invirtió un tiempo considerable en ello. Y en Braj, cuando él estaba residiendo en el templo de Radha Damodar, ¿no? Junto con su revista De Vuelta al Supremo, con la cual publicaba sobre una base continua, también él trabajó allí en su comentario, en su traducción a lo que es el primer canto del Bhagavatam, ¿no? Y luego él fue a América Occidente con ese comentario, ¿no? Y incluso luego de llegar, ¿no? Él dijo cuando llegó a Boston, no sabía si ir para la izquierda o para la derecha, ¿no? Y eventualmente terminó yendo a Nueva York, hacia el sur. Allí, mientras él estaba viviendo casi como alguien en la calle durante un tiempo, ¿no? Eventualmente le encontró una base donde quedarse y eventualmente el movimiento explotó. La historia está allí. Pero dentro de todo eso, por decirlo así, su preocupación central tenía que ver con las traducciones permanentes, continuas del Bhagavatam, junto con las cuales también se manifestaron traducciones, comentarios del Bhagavad Gita, al néctar de la devoción, ¿no? El comentario del Bhakti Rasamrita, haciendo las enseñanzas del Señor Chaitanya, de alguna manera es un resumen del Chaitanya Charitamrita, al cual Prabhupada se refirió al libro, las enseñanzas del Señor Chaitanya. Prabhupada dijo, ese fue el único libro que escribí. ¿No? De alguna manera un comentario o una renarrativa del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Ese era de los primeros, como lo llamamos en su momento, libros grandes que tuve la chance de distribuir exitosamente. En esta época la mayoría estábamos distribuyendo revistas de Vuelta al Supremo y un devoto Salvador Sarvabhauma me dijo, tú deberías distribuir libros grandes. Y yo le dije, yo no sé cómo hacer eso. Y él me dijo, bueno, órale a Prabhupada. Y yo dije, sí, así es como todo funciona. Así que le oré a Prabhupada y esa noche fui y oré a Prabhupada diciendo para que de alguna manera me dio el poder, me diera poder para distribuir. Entonces me llevé uno de estos libros grandes ese día por las dudas. Y ese volumen fue ofrecido. Estaba ofreciendo la revista y alguien me preguntó, ¿y ese libro grande qué es? Y obviamente el libro se vendió solo, obviamente. Entonces ahí está la magia implícita en todo ello. Entonces esa magia estaba allí para que todos pudiesen experimentarla en esos momentos, en lo que algunos se referían como la explosión Hare Krishna. Entonces también había algunos libros pequeños que él escribió, ¿no? Entonces cuando él dijo el único libro que escribí, que ya se refería al libro grande, la enseñanza del Señor Chaitanya.
Pero el punto es todo esto, él hizo todo esto en el contexto de su principal foco, que era la traducción del y comentario del Gran Taraj, ¿no? El corazón mismo de Chaitanya Mahaprabhu, el Bhagavatam, alrededor del cual todos los demás textos se derivan, ¿no? Yo lo considero la secuela teológica al Gita, ¿no? Y el Chaitanya Charitamrita es la esencia destilada del Bhagavatam. Y todos los libros de los Goswamis se derivan de ello. Entonces, traducir esta obra al inglés por primera vez, ¿no? Y presentar un comentario en inglés también. Esta era la preocupación central de Prabhupada, ¿no? A lo largo de todo lo demás que está ocurriendo al mismo tiempo, lo cual es difícil imaginarse, ¿no? Yo me mantengo aquí, por ejemplo, con con poco contacto con lo que es organización y liderazgo y consideraciones relativas, etcétera, ¿no? Para poder publicar aquí y allá algún que otro libro. Obviamente, mientras Prabhupada hizo esto con gran estilo y fue muy prolífico en cuanto a su contribución literaria, como estoy mencionando, él, él no siempre prestó atención a todos los detalles de esta publicación. Yo personalmente considero que puedo hacer algún servicio intentando refinar eso y eso toma más tiempo, un poco más de concentración en pequeños detalles. Pero lo que él hizo en términos de publicación fue obviamente extraordinario. Y como digo, esto fue hecho en el marco de él estar preocupado con tantas otras cosas, en el contexto de la misión, ¿no? Y él retornaría a esto, por supuesto, en la noche. Yo recuerdo en una ocasión, estando en Brindavan, yo tenía un cuarto en el guest house, del cual yo podía por la ventana, podía ver el balcón, ¿no? Un balcón, podemos llamarlo algo así, una terraza en los cuartos de Prabhupada, y allí había una escalera, ¿no? Que llegaba a un lugar, a un porche o algo así afuera, y él allí, en las noches cálidas en Brindavan, él solía sentarse ahí afuera, luego de que nosotros hubiésemos ya estado descansando, y ahí es donde él se enfocaría en su escritura, porque durante el día le estaba hablando con personalidades importantes, profesores, quien quiera, nosotros les llevásemos donde él, dando clases, ¿no? Teniendo su caminata matutina para su salud, eventualmente se volvió a tener un espacio para conversaciones filosóficas, ¿no? Viajando de aquí a allá a lo largo del mundo, a los diferentes centros, etcétera. Por momentos también dando clase en la noche, o al menos un darshan a alguien, algunos devotos, o a alguien que los devotos llevaban, etcétera. Un día ocupado, él mantenía un itinerario ocupado. Y nosotros mismos también lo hacíamos bajo su dirección. Pero, pero nosotros descansábamos a las 9, 10 de la noche y nos levantábamos a las 4 y tratábamos de mantenernos despiertos a lo largo del día, ¿no? A veces era peligroso, pero mientras manejábamos, sobre todo, quizás necesitábamos probablemente un poco más de descanso en esa época, pero éramos bastante bien, estábamos bastante demasiado entusiasmados. Entonces, tanto nosotros como Prabhupada, nosotros para su dirección nos manteníamos en su ritmo, pero al final del día, cuando nosotros nos íbamos a descansar a las 10, él se mantenía despierto y escribía, ¿no? Él mismo estando solo. Escribir no es la forma más adecuada de escribir como él manifestó sus comentarios y traducciones. Él en verdad tenía un dictáfono, entonces él hablaba en el dictáfono y luego eso era transcrito y editado y convertido en los libros, lo que son los libros. Pero
como estaba diciendo, en una ocasión yo estaba en Vrindavan, en el guest house y Prabhupada estaba allí, y desde mi cuarto yo pude ver este balcón en donde Prabhupada solía traducir. Entonces, cuando me di cuenta de eso una noche, luego de haberme levantado para atender el llamado a la naturaleza para ir al baño, entonces contemplé por la ventana estas actividades sobrenaturales de su divina gracia para mi asombro. Obviamente yo sabía que escribía en la noche, pero no había pensado mucho al respecto. Entonces realmente me choqueó en ese momento. Todos estábamos durmiendo cómodamente ahí y él estaba ahí despierto, ¿no? 2, 3 más horas que nosotros, ¿no? Y preocupado por generar sus libros, ¿no? Una labor de amor tan extraordinaria y una habilidad tan extraordinaria de estar enfocado entre medio de todo lo que estaba aconteciendo en ISKCON. Entonces yo estaba bastante sorprendido y en ese momento, a partir de allí me levantaba todas las noches para verlo a él mientras él trabajaba sobre el Bhagavatam, ¿no? Sobre esta traducción continua del Bhagavatam y comentarios. Él tenía un deseo de publicar todo el texto, ¿no? Comenzando del verso 1 hasta el final, unos 18.000 versos, pero como aconteció eventualmente, Krishna no pudo esperar tanto para tenerlo a él de regreso, por decirlo así, para llevarlo a él a su séquito, para hacer volver realidad la propia visión que Prabhupada mismo declaró que es entrar en el abrazo amistoso de Krishna en Braj. Está citando la poesía bengalí de Prabhupada. Shady, Kobe Hodenboa. This is his art. No, toda esta es la oración que Prabhupada escribió. Antes de llegar a los Estados Unidos, a bordo del Jaladuta. La segunda sección de la oración en donde él aspira luego de completar su misión de prédica, él aspira, o más bien antes de terminar la misión de prédica que le entregó Sarasvati Thakur a él aspira a entrar al Braja Lila durante el día y a lo largo del día, ¿no? A lo largo del día estar vagando junto con las vacas, pastando en los bosques con Krishna y sus amigos, como el verso lo dice en sus propias palabras en bengalí, rodando por el suelo, saltando, jugando con Krishna. Él dice, ¿cuándo? Oh, ¿cuándo? Ese día será mío. Entonces, en el contexto de su traducción del Bhagavatam, de vuelta que era su preocupación central, y con lo que quiero decir con esto es que si todo lo demás se venía abajo, lo cual podía pasar, lo puede pasar en una misión, a veces pasa, alguien en el templo, quien está a cargo, por ejemplo, ¿no? Se distrae por la fuerza de la energía externa y toma dinero, roba dinero y se va, ¿no? Estas cosas pasan, muchas cosas pasaron en ISKCON, las cuales te podían mantener despierto si eres que tú eres un líder allí. Pero lo que mantenía a Prabhupada despierto en la noche era su escritura de los libros, más allá de lo que estuviese pasando en ISKCON. Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, por supuesto, él también estableció un estándar para él. Y se lo dijo a él en Radha Kund, ¿no? Cuando estaban en Braja Mandal Parikram un año, cuando le dijo él a Prabhupada, ¿no? ¿No? Cuando el Param Prabhupada le dijo a Para Prabhupada, ¿no? Cuando su Prabhupada le dijo a él a Prabhupada, si a veces cuando sea que tengas dinero, imprime libros. Y él dijo luego, podemos vender el mármol del templo para obtener dinero y imprimir libros. ¿No? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur había luchado para inaugurar un templo de mármol, lo cual era una gran cosa en esa época en Calcuta, lo cual era fuera del Dham.
Generalmente en esa época los Gaudiya Vaishnava vinían en el Dham, en Vrindavan, Navadvip y Jagannath Puri, ¿no? Y la idea de ir a Calcuta en esa época no estaba en la lista. Calcuta representaba el dominio de Maya y Bhaktisiddhanta dijo, donde quiera que está Maya, esa es su zona, su área para ir allí y llevar la luz allí, la luz de la conciencia de Krishna que disipa la oscuridad de Maya. Entonces, Bhaktisiddhanta construyó un templo de mármol allí, en Calcuta. Pero al final, él le comentó a Prabhupada, en esencia, le dijo, dentro de ese esfuerzo que uno puede hacer, siempre va a haber algunas cosas que no son tan buenas. Y en este caso lo que el Bhaktisiddhanta encontró es que algunos devotos estaban viviendo en el templo, estaban peleando, en qué cuerpo, en qué cuarto se quedaban, qué cuarto será de quién. Y la idea era que ese lugar no era para estar pensando en eso. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pensó en ese momento, ¿no? Si la cosa se pone demasiado mala, bueno, vendemos la cosa, vendemos el mármol y usamos el dinero para imprimir libros, ¿no? Entonces, la impresión de libros, la distribución de libros era como una forma más fina, más suave de institucionalización que lo que es, por ejemplo, construir un templo, abrir una corporación, etc. ¿No? Al último, obviamente, ayuda a que las personas puedan participar. ¿En qué? En aquello de lo cual los libros están hablando. Por lo tanto, los Goswamis comenzaron a institucionalizar las enseñanzas de Mahaprabhu a través de sus escritos. Yo he comparado a Chaitanya Mahaprabhu, he comparado a Mahaprabhu como la personificación misma del éxtasis. Lo he comparado a él como una gran catarata a la cual te tienes que mantener a una cierta distancia, con cierta reverencia, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos las Niagara Falls, las cataratas del Niágara. En Latinoamérica también hay cataratas muy espectaculares que nos inspiran en la dirección de, ¿no? que invocan en nosotros cierto temor, cierto asombro. Entonces así ocurría con el éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu, en particular aquello que él expresó en el Antelila. Eso creaba cierta distancia entre él y sus discípulos. Ellos no podían acercarse a él en su exhibición o en su expresión de Mahabhav, ¿sí? Sudipta Mahabhav. Algo inflamado, a veces se lo traduce, encendido, prendido fuego, ¿no? Diferentes sattvic bhavs, todos al mismo tiempo, magnificados en intensidad, ¿no? Aquel tipo de éxtasis que nunca había sido visto en la historia del mundo, todo esto junto, en simultáneo, ¿no? Algo que el sadhaka deja perfeccionado no puede contener, ¿no? Y en ese marco, ¿no? Es difícil contener todo eso y mantenerse actuando como una figura pública al servicio de otros, interactuando con sus asociados. Entonces, eso no ocurrió, no fue capaz de mantenerse como Mahaprabhu y eso creó cierta distancia. Entonces, ¿cuál era el punto? Institutionalization, soft heart of the teaching. Institutionalization of the teaching. Entonces, yo he comparado el éxtasis Mahaprabhu con una extraordinaria catarata, la cual te tienes que mantener a cierta distancia, ¿no? Entonces, los Goswamis tornaron esa catarata en un lago en la forma de sus escritos, lo cual hizo que esta catarata se vuelva accesible, ¿no? A través de la excavación, por decirlo así, de los Goswamis, ¿no? Extraer, ¿no? Excavar los textos sagrados y ubicar el éxtasis de Chaitanya en estos textos y en textos propios de ellos, de los Goswamis, que se derivaban del cuerpo central de los textos sagrados, de los hindus, el Shastra, Shruti, Smriti, etc. De esta forma, los Goswamis lo volvieron accesible en un sentido, como digo,
suave de institucionalización de las enseñanzas, ¿no? Más suave en el sentido de no establecer templos, abrir organizaciones, etc. Eso no aconteció aún. Esto último surge del anterior, surge a partir del anterior. Y es útil en la medida en que sirve para familiarizarnos aún más con las enseñanzas esenciales y nos ayuda a llevarlas a la práctica. Entonces es posible que todo eso pueda entrometerse en el camino, ¿no? El concepto de una institución. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿no? Él expresó esto, ¿no? Habló de esta forma más gruesa, fuerte, concreta de institución. Entonces podemos tener la energía para eso. O como Prabhupada dijo, perdón, no escuché el último. Pero el punto es no hacer esta expansión a costa de los libros, ¿no? Que el precio a pagar no sea tener que sacrificar el contenido, el mensaje, ¿no? Y una tradición de comentarios, lo cual mantiene la tradición con vida, actualizada en consideración de los tiempos y circunstancias. Entonces la preocupación central de Prabhupada fueron sus libros y dentro de ellos, ¿no? Entregar el Bhagavatam completo. Pero, como dije, Krishna no pudo esperar para ello. Entonces su Tirobhav, o su desaparición del mundo, es el día en el que Krishna decidió satisfacer la ambición de Prabhupada, a la cual a la cual él se refirió en su poema a bordo del Jaladuta, ¿no? Y llevarlo a Prabhupada a los pastizales y abrazarlo junto con sus amigos, llevando a pastar las vacas, etc. Esta era la aspiración interna de Prabhupada, tal como lo expresó en el poema y también en otras ocasiones, ¿no? Lo presentó como su ideal. Y es notable, yo considero, que Krishna muestra, ¿no? Para satisfacer este ideal, para llevarlo a su pleno abrazo en el Braja Lila, ¿no? Cuando Krishna terminó el segundo de 3 capítulos que hay en el Bhagavatam, que de alguna manera tiene que ver con una sección del Bhagavatam llamada Brahma Vimohan Lila, o el desconcierto de Brahma. Entonces es algo destacable, algo digno de notar, de cierta forma, que él partió en ese marco. Entonces, de vuelta, para enfatizar este punto, es una costumbre uno referirse a ocasiones como esta, como el Tirobhav. Generalmente en la tradición Gaudiya no nos expresamos diciendo la muerte de, sino más bien la desaparición de nuestra visión mortal, lo cual obviamente implicará la aparición de esa persona en otra parte, ¿no? O la aparición en el lila mismo, ¿no? Con lo cual Prabhupada estaba preocupado, absorto, escribiendo acerca justamente de los Sakya Rasa Lilas de Krishna, lo cual realmente, ¿no? Tan emocionante como Sakya Rasa lo puede ser, como pueden imaginarse, jóvenes muchachos con mucho entusiasmo para jugar, rodar por el suelo, e inventar juegos, ¿no? Y estar libres de la carga de la supervisión paternal, estando libres en el bosque, lo cual es, ¿no? ¿Qué hay detrás del próximo árbol? ¿Quién puede decirlo, no? Tanto para explorar, ¿no? Detrás de cada roca, lleno de aventuras. Entonces el Bhagavatam, con el Brahman Vimohan Lila, intenta, ¿no? El Sakya Rasa explota, por decirlo así, en la escena, estalla en esta sección del Bhagavatam.
¿no? En el capítulo 11 hay un poco de esto, pero a partir del 12 esto ya estalla, ¿no? Con los amigos de Krishna planeando un picnic en el bosque, lo cual implicará que ellos se van a quedar fuera de casa más tiempo de lo que solían estar. Todo esto es el fin, es el cierre, lo que se conoce como Shesh Kumar, ¿no? El final de la edad de la niñez de Krishna, en donde Krishna ya está llevando a pastar terneros y se está a punto de volver un pastor de vacas, entrando en su Pokanda Lila. Entonces, si estudiamos el lenguaje del Bhagavatam, el mismo lenguaje del Bhagavatam en sí mismo está mostrando, ¿no? Sacando esto a la luz, este sentimiento de Sakya Rasa, ¿no? Sakya Rasa está hallando, apareciendo en primera plana, ¿no? Es algo choqueante para Jiva Goswami, ¿no? Jiva Goswami luego de comentar dice esto es mejor de lo cualquier otra cosa de lo cual se ha escrito hasta ahora. Increíble, dice Jiva Goswami. Él queda totalmente, ¿no? Sorprendido con las implicancias, ya sea desde el punto de vista de Tatua o del punto de vista de Bhava. Obviamente, Jiva Goswami está situado profundamente en Madhurya Rasa Manjari, pero en su niñez él adoró Krishna Balaram. Entre todos los Goswamis, los Acharya fundadores de nuestra sampradaya, nadie ha escrito de los Goswamis como Jiva Goswami con ciertas, con ciertas, ¿cómo decirlo? Como ciertas desviaciones, entre comillas, de lo que es el foco Madhurya Rasa y expresando, ¿no? Apreciación por Sakya Rasa, tanto como lo hizo Jiva Goswami. Entonces hay muy bellas secciones en donde él muestra su inclinación hacia ello también. De hecho, en su Priti Sandarbha, a diferencia de Rupa Goswami, Jiva Goswami, dice, en Dwarka, Madhurya Rasa está mezclado con Dasya. Y en Braj está mezclado con Sakya. Este es otro bien gran tema, ¿no? He escrito acerca de eso. Pero bueno, el punto es que él tenía cierta afinidad con esa raza, lo cual, por supuesto, es una raza altamente compatible con Madhurya Rasa, especialmente cuando alcanza el punto de los Narmasakas, quienes se encuentran tan involucrados con la vida, con los asuntos románticos de Krishna, desde una perspectiva amistosa. Entonces aquí es donde estaba Prabhupada, ¿no? Y él estaba escribiendo acerca de esto, ¿no? En la medida que los días de su desaparición se acercaban. Y cuando él completó el segundo de esos 3 capítulos, ¿no? Él escribió en verdad hasta el verso 62, 63, 64 del capítulo 13 del 10º canto del Bhagavatam, lo cual es el capítulo central de estos 3, los cuales los tres juntos componen este Brahmi Bhojhan Lila. Aquí Agashura había sido matado en el capítulo anterior, aquí Brahma está entrando en este capítulo para ver qué está pasando. Y obviamente desde allá Brahma queda desconcertado e iluminado al mismo tiempo. Entonces los últimos 3 versos que Prabhupada escribió, él los escribió en el mismo momento. Entonces voy a hablar acerca de qué trató ello también en su momento. Pero el punto que estoy haciendo por ahora es, ¿no? La conclusión de este verso, de este capítulo, ¿no? Esto viene antes del epílogo, por decirlo así, o la reflexión, llamémoslo así, de Brahma en relación a lo que ocurrió previamente, lo cual constituye el capítulo 14 y sus maravillosas 30 y tantas oraciones en glorificación a Krishna, llenas de baba y, ¿no? Presentando a su vez una Gaudiya Siddhanta perfecta, especialmente en relación a establecer el cimiento, la base de Krishna Stu Bhagavan Swayam. Esta es la narrativa lila en donde ese punto filosófico es demostrado. Entonces allí él culminó, ¿no? En el verso 64, y Krishna se lo llevó. Él no murió, Krishna se lo llevó. Krishna no pudo esperar ya más. Pueden imaginarse qué tan internamente absorto él estaba en ese ideal. En esos días de la sección final de su trabajo de traducción. Obviamente esto aconteció durante el mes de Kartik,
fue algo muy importante, y él anhelaba, pese a su condición física, él expresó en un momento que anhelaba montar un carro de bueyes y circunvalar la colina de Govardhan, ¿no? ¿No? Lo cual era unos días previos a lo que fue en el marco de Govardhan Puja y las celebraciones que se iban dando, lo cual fue unos días previos de su partida. Yo estaba allí, ¿no? Obviamente esto aconteció durante un periodo de 6 semanas más o menos, en donde realmente él se iba moviendo más y más en relación a partir de este mundo. Su trabajo de traducción se volvió cada vez más complicado debido a su incapacidad física, pero él aún así insistía. Y luego, por supuesto, vino el mes de Kartik. Cuando yo estuve allí unos 5 semanas antes de que él partiese. Yo estuve allí. Yo llegué en mayo, cuando él fue a Vrindavan primero. El primero fue a Hrishikesh por su salud, y creo que él ahí entendió que la salud no estaba mejorando. Entonces él siguió su corazón y fue a Vrindavan. Y esa es la primera vez que sus discípulos, ¿no? Sus séquitos inmediatos, ¿no? Compartieron la idea de que la condición física de Prabhupada está realmente deteriorándose y que podría partir en cualquier momento, ¿no? Yo estaba en mayo en Vrindavan, hace mucho calor en esa época. Yo fui allí para pasar el mes de mayo con Prabhupada, y al final del mes, Pishima Bhavatarini, la hermana de Prabhupada, llegó. Y Prabhupada básicamente solamente está tomando Charnamrita en esa época, comiendo eso, pero ella le cocinó. ¿Cómo se llama eso? En donde tú quemas la base de la cacerola, lo que fuera. Era toda una preparación. Cocinó algo de eso con puris, porque ella sabía que Prabhupada amaba esa preparación, y todos le decían, él no puede comer eso, no puede comer eso, pero él lo comió, algo de eso. Y nosotros pensamos, Pishma lo curó, ya está mejor ahora. Mira, era un milagro. Mientras tanto, obviamente había encuentros en la misión y había todo tipo de preocupaciones en relación a, ¿no? Los diferentes entre los líderes y demás. Algunos de nosotros, por ejemplo mi persona y otros, regresamos a nuestras áreas de prédica, pero luego que continuó el verano, cambió la temporada en septiembre nuevamente, julio, la temporada de lluvia, luego vino el otoño, la condición de Prabhupada deterioró aún más. Entonces yo volví a India y pasé un mes, aproximadamente 6 semanas allí con él. En ese momento comenzamos un kirtan de 24 horas. Yo tenía un turno de 1 a 3 de la mañana, ese era mi turno. Yo estaba solo allí, yo iba y cantaba, únicamente cantaba el Hare Krishna Maha Mantra. No, ya he contado esta historia previamente, pero la voy a repetir. Entonces fue durante ese momento, ¿no? Yo tenía la oportunidad de masajear los pies de Prabhupada, y estaba en su cama en una ocasión. Como ustedes quizás saben, ya lo he repetido, yo estaba masajeándolo cuando él dijo, si la Prabhupada dijo, cuando se le preguntó, Tamal Krishna Maharaj le preguntó, ¿hay alguien a quien podamos ir para recibir guía en relación a organizar el samadhi, el funeral, por decirlo así, los rituales, cuando usted parta? Y él dijo, para eso hablen con Narayana Maharaj en Mathura. Y luego, Tamal Krishna Maharaj dijo, luego que usted parte, ¿hay alguien más con quien podamos consultar? Y Prabhupada dijo, para filosofía, vayan con Bhakti Rasakya Maharaj Sanadu. Y yo estaba masajeando los pies de Prabhupada en ese momento. Eso entró en mí en ese momento y nunca se fue. No entró a la cabeza, fue a mi corazón y allí quedó. Y cuando la oportunidad surgió, obviamente salió a la luz, y aquí me encuentro ahora, ¿no? Siendo un producto no solo de la asociación de Prabhupada, del ejemplo del Sikh Shadel, sino también del de Silas Pujapad Siddhar Maharaj. Pero en otra ocasión, durante ese periodo, yo me encontraba también masajeando los pies de Prabhupada,
y la posibilidad estaba pasando de su edad y los dos estaban hablando y Prabhupada dijo en relación a la muerte, dijo no hay muerte, todos somos jóvenes muchachos, había solo varones, pero yo creo que hubiera dicho eso igual si había damas, ¿no? Desde mi perspectiva en ese momento, él se estaba refiriendo a su realidad interna, ¿no? Una cosa era cómo se relacionaba él con nosotros y a veces yo también solía experimentarlo en lo que yo consideraría, ¿no? En donde él bajaba de su realidad interna para lidiar con la realidad externa de cualquier preocupación relativa podía haber en relación a la misión de prédica o alguna necesidad de instrucción, etc. Entonces sí, él se vio a sí mismo como un joven muchacho y su partida al mundo, recordemos, este es el arreglo de Krishna. Krishna se lo llevó a él justamente al final del Brahma Vimohan Leela, lo cual es un bello momento también, ¿no? Termina con las oraciones del Brahmana, pero el desconcierto del Brahma termina en este punto. Y luego Krishna continúa, ¿no? Regresa a su juego normal y todos los muchachos se reúnen con él, se vuelven a unir con él, todos los amigos. Cuando Brahma llega, y él, ¿no? Recordemos, su idea era robar, secuestrar a los gopas y a los terneros, ¿no? Primero a uno y luego al otro, a los otros, ¿no? Siendo que los terneros se habían perdido, ¿no? Un picnic en relación al cual Prabhupada expresó una aspiración para entrar allí, ¿no? Krishna Yajna Bhuk, el disfrutador, ¿no? Aquel que come a través de sacrificio, pero aquí estaba comiendo, de hecho. Entonces Brahma sabía, ¿no? Él come a través del sacrificio, ¿no? Pero aquí está comiendo, ¿no? Pero aquí está comiendo de una manera extraordinaria, comiendo su comida en su boca, compartiendo eso con sus amigos, ¿no? Recordemos, los niños estaban saboreando diferentes preparaciones, ¿no? Intercambiándolas con diferentes platos y lo que probaban que estaba bueno lo ponía en la mano de Krishna, ¿no? Era como la segunda boca la de ellos, ¿no? Y lo que saboreaba no tan bien, lo que saboreaba mejor se lo daban a Krishna, lo que saboreaba menos, no tan bueno se lo daban a otros amigos, lo que saboreaba en tercer plano se lo comían a él. Obviamente, en última instancia, esto era considerado lo mejor. Y Brahma vio esto, y Brahma no estaba seguro si el Krishna que él estaba viendo era el mismo Krishna que él vio al comienzo de la creación, exhibiendo el Gyan Mudra, ¿no? Dando sabiduría upanishádica, ¿no? Lo cual es el Shruti Sharam, este Bhagavatam, la esencia de los Upanishads. Una cosa es estar como un pastor y otra cosa... ¿No? Entonces Krishna ya apareciendo en Gopa Vesh, actuando como un Gopa, ¿no? ¿No? Cuando unos niños, el niño decía, no pongas esto en la boca de él, ¿no? Etcétera. Come esto otro. Entonces, sin ese tipo de carga paternal, de esa supervisión, allí él estaba. Y Brahma pensó ante eso, quizás sea un impostor. Esa fue su ofensa, ¿no? Él pensó en su mente, quizás él es un impostor. Perdón que no se ve la imagen, si a ti por además se cortó, vamos a ver si vuelve en un momento, pero seguimos traduciendo. Entonces, cuando los terneros se separaron, él secuestró a los terneros, luego el Brahma secuestró a los gopas, pero como sabemos, lo que pasó luego es que Krishna, los terneros y los niños permanecieron todos en un prakash, por eso es una sección, una ventana del lila, a donde Brahma no se le permitió acceder. Y esto continuó durante un año así.
Entonces esto continuó durante un año. Y separado de eso, ¿no? Una réplica de los niños fue oculta, etc. Y cuando la traducción de Prabhupada está finalizando, toda la opulencia que Krishna exhibió en el lila, ¿no? Como decimos, remostrada a través de la narrativa, del ejemplo, que demostró a través del ejemplo práctico, Krishna estuvo Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Jiva Goswami dice esto, ¿no? Es el Paribas Sutra, la clave para acceder al programa, para construir un templo de Bhakti en el corazón, un templo de Raga Bhakti. Sarvasya Prabhavu Mata Sarvam Pravartate Iti Matu Vajanti Bambuddha Bhava Samamvita. Como si las semanas lo solía decir, Raga Bhava Samamvita. ¿No? Para entrar allí uno tiene que tener este punto en claro. Krishna es la fuente, ¿no? de todas las formas de divinidad, el reservorio, ¿no? Y eso se puede establecer por la medida de raza que se encuentra en él, porque en última instancia, Dios es raza. Y la medida de raza que encontramos en él excede la que encontramos en cualquier otra expresión de la divinidad. Él puede, en la forma de Krishna, reciprocar en el marco del amor en cualquier forma posible con sus devotos. Si uno quiere amar incondicionalmente, sin reservas, uno debe ser capaz de reposar dicho amor en un centro que plenamente pueda tomar ese amor. Y entonces uno va a experimentar la plenitud del ideal. Uno va a experimentar algo a cambio en la medida en que uno se dé. Una cosa es dar sin reservas y otra cosa es darte a ti mismo a una fuente o a un centro. Yeah, your video is not now I can see you, Gurmash. Yeah, your image disappeared for a while. I didn't want to interrupt. Sorry. Thank you. Entonces, un centro, otra cosa es dar todo a un centro que pueda tomar todo el amor. Obviamente esto, ¿no? Con esto llegamos a la conclusión, esto se refiere a Krishna y esto me declara en el tercer canto del Bhagavatam, en el tercer capítulo, perdón, el primer canto del Bhagavatam, Krishna Stu Bhagavan Swayam, luego una descripción de diferentes avatars, pero en el 10º canto, esa enseñanza se expresa en la forma de un lila. En este Brahma Vimohan Lila, ya que como ustedes saben, Krishna se mostró a sí mismo como la fuente de todos los mundos, de todos los universos, de todos los Narayans, de todos los Mahavishnus, manifestados en los diferentes universos, todos viniendo de él. Entonces todo esto se encontraba dentro de lo que había allí, ¿no? Todo era para, todo eso era para ser encontrado en Braj y más. Y todo eso, Brahma vio todo esto y todo en un flash desapareció en un momento. Y solamente quedó Krishna allí parado, con un poco de arroz y fruta en su mano izquierda, mirando como un pastor desconcertado, y este señor de 4 cabezas dorado, ¿no? Quedó parado ante él y colapsó. A esta altura, que obviamente, recordemos, esto era con lo que Prabhupada estaba preocupado en el momento de su partida. Cuando la opulencia, la Aishvarya desapareció, entonces luego el Madhurya tomó el escenario central, la primera plana, ¿no? la calma de Vrindavan, ¿no? Quizás en el verso 59, en este capítulo, Sukadeva usa la palabra Samapriya, Sapriya Ma, ¿no? Quizás Sanatan Prabhu, él dice él, Brahma, Ma, Priya querido y Ma, Radha. En otras palabras, allí Krishna comienza a verse influenciado por la influencia de Radha, que lo impregna todo en Braj. Ella es Bhakti Devi, como ya dije previamente. Hay un poco de Radha en cada devoto.
¿no? Y llamamos a eso Ladini. Entonces, de sus sensibilidades de Deva, de semidios, Brahma, dejar eso atrás. No recordemos, Brahma es un gran Deva, una gran persona en el mundo. Entonces ese ego mundano es dejado atrás por la influencia de la Dini Shakti, la cual es tan central a lo que es la formación de un ego espiritual, el Bhakti Swarup, con el cual en última instancia vamos a participar en Lila Seva nosotros mismos. Entonces Brahma, el ejemplo de Brahma está allí. De hecho, él comienza a situarse bajo esa influencia, su ego espiritual en Sakya Rasa comienza a manifestarse. Obviamente, este no es un Madhurya Rasa Lila, el Brahma Vimohan Lila, es Sakya Rasa Lila y con cierto Vatsalya Rasa. ¿No? Uno puede acceder al Vatsalya Rasa a través de este Lila, cuando él mismo se manifiesta en este mundo. Y obviamente, si uno anhela Sakya Rasa, así como Brahma lo hizo. Pero bueno, el punto es que Brahma, ¿no? Él descendió de su cisne transportador y ¿qué hizo? ¿No? Y aquí llegamos a los versos que Prabhupada estaba traduciendo. ¿No? Él cayó al suelo, Brahma, ¿no? Inclinó su cabeza en el suelo. ¿Qué significa esto? Se dice que los devas nunca tocan el suelo. Entonces esto significa que su ego de deva desapareció, ¿no? Se está disipando a esta altura, bajo la influencia de la Dini Shakti. Brahma está desarrollando este ego y Baba, ¿no? de lo que es de un amigo de Krishna, entonces volviéndose familiarizado con el Vishaya Lambana, ¿no? Con la forma real de Krishna que corresponde con la plena expresión de Sakya Rasa, se está familiarizando con Ashraya Lambana, con los amigos de Krishna que personifican este Sakya Rasa, así como todos los demás ingredientes extáticos que se manifestaran a través de estos niños, ¿no? Anubhavs, Sancharibhavs, etc. ¿No? Entonces, no, es como una manera práctica entrar al capítulo, al Bhakti, la sección de Bhakti Rasamrita haciendo uso del Bhakti Rasa. Entonces, las dos cosas se están combinando aquí, ¿no? Se están reuniendo. Dos cosas que en un sentido caracterizan mucho a Prabhupada. ¿Cuáles? Una cosa es Krishna Stu Bhagavan Swayam. Esto caracteriza mucho a Prabhupada. En sus propias palabras, él repitió este sutra una y otra vez, ¿no? Con su traducción, ¿no? Krishna, la suprema personalidad de Dios. Krishna, la suprema personalidad de Dios. Si tú eres un editor, puedes pensar, es un poco repetitivo, pero quizás quiera usar otras palabras aquí y allá para decir la idea, ¿no? O quizás usted ya estableció este punto, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Cada vez que usted menciona su nombre, Krishna no necesita mencionar esto otro, pero él no hizo obviamente eso siempre, pero una buena parte hizo eso. Krishna, la suprema personalidad de Dios. Krishna es tú, Bhagavan Swayam. Entonces Prabhupada estaba repitiendo esto una y otra vez, ¿no? Este cimiento, piedra fundacional, ubicándola en su lugar, ¿no? Esto caracterizaba toda su campaña, ¿no? En gran parte, desde el punto de vista de tattva. Y aquí, estando aquí absorto ahora en este lila, en donde este punto es dejado en claro de una manera tan encantadora, tan hermosa, tan convincente. Podemos analizar la gramática en el tercer capítulo, el primer canto, Krishna Stuva Bhagavan Swayam, y argumentar como Madhva lo hizo, que realmente no significa que Krishna no es la fuente de todos los avatars, etc. Y algún otro puede lidiar con esta línea de una forma. Obviamente nosotros tenemos nuestro propio Krishna Sandarbha, que es todo un libro que está basado en esta línea de Krishna Stuva Bhagavan Swayam, en este sutra. Entonces él allí presenta
un argumento teológico bastante convincente y da bastante soporte a esta noción. Pero aquí, en estos capítulos del Brahma Vimohan Lila, ¿no? Es innegable todo eso mismo. Algunas personas están intentando negarlo, esto diciendo que estos capítulos no son parte del Bhagavatam original, ¿no? Se deben haber metido luego de tiempo. ¿Por qué? Porque no encaja con nuestra interpretación del Bhagavatam, ¿no? La cual no presenta a Krishna como toda la expresión de todas las expresiones de divinidad. Pero ese no es un argumento muy bueno en sí mismo. Entonces, el capítulo, de manera más que clara, estos capítulos demuestran esto, ¿no? A las 4 cabezas de Brahma, las cuatro cabezas comprueban esto, ¿no? Entonces, estos 3 versos que Prabhupada tradujo en su comentario, ¿no? De vuelta, recordemos, es la última sesión de traducción en la que él estuvo. Al el comentario del Bhagavatam. Entonces aquí, Brahma, como digo, desciende, se baja de su cisne, de su transportador, ¿no? Que vuelan en grandes distancias y él aterriza, ¿no? De vuelta, recordemos, los dioses no hacen esto. Entonces, ahora se está volviendo semejante a lo humano para entrar al lila, ¿no? Está volviendo parecido a Krishna, semejante a Krishna para entrar al lila, ¿no? Algún sentido de igualdad aquí empieza a aparecer en medio de la Aishwarya, que ha desaparecido esa Aishwarya ahora, y ahora las 4 cabezas de Brahma, sus 4 cabezas, él baja en las inclinaciones. ¿Por qué es un problema para Brahma? Porque él trata de inclinar las 4 cabezas al mismo tiempo, pero inevitablemente 2 están mirando hacia la izquierda, la derecha, y una está mirando hacia arriba y solo una está mirando hacia abajo. Y las 4 cabezas y sus ojos, perdón, los 8 ojos de sus 4 cabezas están derramando lágrimas. Con una cabeza abajo, a los pies de Krishna está llorando, bañando los pies de Krishna, los pies del otro de Krishna, en Aishwarya. No, tú eres el supremo, la suprema personalidad. Con su otra cabeza, la que está hacia atrás, está mirando hacia arriba, él ve la forma de Krishna. Está viendo su rostro, ¿no? Su rostro sonriente y su madhurya, ¿no? Brahma está mirando Madhurya y Aishwarya al mismo tiempo, ¿no? Entonces luego da vuelta a sus cabezas, las gira. Entonces las cabezas que miraban a la izquierda y a la derecha están mirando hacia arriba y hacia abajo. Entonces de esta manera él va girando sus cabezas y eventualmente las 4 cabezas tocan el suelo, tocan los pies de Krishna, todas las 4 cabezas contemplan también. Siempre hay una arriba y una abajo, todas las cabezas miran el rostro de Krishna eventualmente. Y a través de la comprensión del tatua, de este tatua Krishna Stupa Bhagavan Swayam, en el contexto del marco de Sakya Rasa, entonces Brahma entra, ¿no? Accede a la dulzura del Krishna Lila. Y es ahora, aquí, él es capaz de hablar las maravillosas oraciones que él presenta en el capítulo 14, ¿no? Siendo activado por su Baba. Ahí entrega el Gaudiya Siddhanta perfecto. Y el eje de y en el centro, en el eje de esas expresiones, él expresa su propia afinidad. Él dice, Ahopagyam Nanda Gopa Prajokasam Yamitram Pramanandam Purnam Brahman Sanatanam. Obviamente escrito acerca de esto. ¿No? Les voy a leer a ustedes la esencia de estas oraciones. Glorificando a aquellos Ragatmika, glorificando a aquellos con Ragatmika Sakya Prem y glorificando a Braj, ¿no? Al reino del pastor de Nanda como el dominio de Sakyam. Brahma claramente declaró que eterno, Sanat, la amistad eterna es la bienaventuranza más elevada para Manandam. Al mismo tiempo, él explicó que Krishna, ¿no? Siendo la expresión completa de Brahman, Purna Brahman, él es mismo también la más elevada bienaventuranza, personificada en la forma del amigo eterno de uno. Luego, glorificando a los residentes de Braj en general
y a los pastores en particular, él expresó su propio anhelo en lo que es Sambandhanuga Bhakti, para residir allí en Vrindavan a través de tomar refugio de los pies del loto de ellos. Él no oró directamente por Krishna, para que Krishna lo bendiga para ser un pastor, sino más bien Brahma oró para obtener el polvo de los pies de los residentes de Braj. Jat Gokulipi Katamangri Rajabhishekam. Él oró entonces para alcanzar el polvo de los pies, la gracia de ellos y el polvo de los pies de ellos, de vuelta de los Brahmas en general, de los Gopas en particular que estaban allí, ¿no? En ese mismo bosque, ¿no? En medio de la jornada de pastoreo de Krishna, estaban allí ellos, lo cual sirve como un portal hacia la amistad eterna, ¿no? Brahma, entonces, sabiendo que la buena fortuna, Buddhi Bhagyam, de Raga Bhakti es únicamente alcanzada por la gracia de tales devotos, en otras palabras, Brahma mostró su capacidad en bhajan, al anhelar por Bhakti, al no pedirle directamente a Krishna que lo bendiga, sino intentando buscar el refugio de los pies de los Ragatmikas, en este caso los amigos de Krishna. Y entonces, obviamente, él concluye sus oraciones con Nam Sankirtan, Sri Krishna Vishnu Kulam, etc. ¿No? Este es un resumen de algunos versos, primeramente centrados en este verso central, ¿no? Dentro de lo que son los 30 y tantos versos de Brahma en el capítulo 14. Entonces aquí, en relación a Prabhupada, obviamente también lo que encontramos es que Prabhupada partió en este mundo, en medio de este capítulo, habiendo escrito su comentario acerca de algo que a lo largo de sus enseñanzas él enfatizó una y otra vez, ¿no? Y de alguna manera él completó eso allí, ese énfasis, porque como digo, de manera clara eso es sacado a la luz y es un punto tan importante de nuestra filosofía, ¿no? Para los Gaudiya Vaishnavas. Entonces, desde el punto de vista de Tattva y luego desde el punto de vista de Bhava, este es el capítulo en donde este Sakya Rasa realmente, como dije antes, estalla en primera plana. Y claramente esto fue el ideal de Prabhupada. Entonces Krishna se lo está llevando a él, se lo llevó a él de este mundo, exactamente en el punto perfecto. Este es el punto en el lila, recordemos que él está escribiendo acerca de este lila. En ese momento todo en Vrindavan estaba volviéndose normal, Brahma está desconcertado, él ofrece sus reverencias. Y en última instancia, todos los amigos de Krishna se reúnen con él, con Krishna nuevamente, y continúan con el lila. Y entre ellos, Vaichanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada se encuentra plenamente en el marco de todos ellos, ¿no? Él mostró un punto de entrada, un portal aquí, ¿no? En este Bhagavatam Lila. Entonces este es el punto en el cual él entró a esta lila. Entonces yo consideré que sería interesante para los devotos hablar un poco acerca de esto en términos de la partida de Prabhupada y de vuelta y con qué estaba él internamente principalmente preocupado, ¿no? De todo esto recibimos una indicación, la forma en la que estoy hablando de todo esto, entonces, para aquellos que estén interesados, ¿no? Muchos de sus discípulos para poder seguirlo a él, a donde él se encuentra ahora. ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde está? ¿Será que él tiene que ser llamado para que decida si las mujeres deben ser gurús o no, etcétera? No. No, ¿qué diría él ahora? ¿Qué haría él ahora? No, ¿qué dijo él en su momento? ¿Qué estaba haciendo él en su momento? ¿A dónde fue? ¿A dónde está él ahora? Cuanto más nos volvamos preocupados de manera pensativa y apropiada en nuestro sadhana con esto, al menos en la forma de apegarnos a servir a devotos que tienen un mayor adicar para acceder allí, ¿no? Si aún no podemos nosotros acceder allí, cuanto más esto sea nuestra preocupación,
los asuntos relativos y problemas relativos van a disiparse más y más. Y eventualmente van a desaparecer del todo, ¿no? Pueden imaginarse que tan preocupado con el mundo Brahma estaba, ¿no? Y todo esto está desapareciendo aquí, en este lila. Todo eso está desapareciendo, ¿no? ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién no es presidente? ¿No? En un nivel relativo quizás nos interesa eso, pero más de otra forma, ¿a quién le importa? Existen cosas más importantes para pensar, ¿no? Debemos solamente pensar en eso únicamente si se interponen en cómo pensar mejor en aquello que es realmente importante. Entonces, todas estas son algunas ideas que tenía y de alguna manera estamos, como digo, revolviendo, sacudiendo la superficie, lo que es la preocupación interna de Prabhupada en el momento de la partida. Yo deseaba, y voy a tratar de concluir también ahora con esto, ¿no? Lo que yo considero que es algo de interés. ¿Cómo es que Prabhupada escribió estos versos? Lo cual nos da cierta idea de cómo él escribió todos sus comentarios, lo cual es una idea muy diferente de cómo la mayoría de los devotos piensan que él lo hizo, ¿no? Estas eran circunstancias extremas porque Prabhupada estaba incapacitado físicamente, entonces él está usando el dictáfono, pero él no puede ni siquiera sostener el dictáfono, entonces alguien está sosteniéndolo para él. Y Pradyumna, quien era su erudito en sánscrito, Pradyumna estaba haciendo las traducciones de los versos, lo cual no era algo, lo cual no era algo normal, y estaba, ¿no? Compartiendo Prabhupada las diferentes traducciones de otros comentarios y lo que se decía en los diferentes comentarios. ¿No? Y presentándole eso a Prabhupada, y Prabhupada respondería, sí, y esto significa esto, y esto otro, etc. Y Pradyumna a ver, quizás a veces decía algo, por ejemplo, como él dijo, ¿no? Prabhupada está diciendo, sí, ahora la opulencia está desapareciendo y Krishna está parado allí, Duiboch. Krishna de dos formas, forma humana. Este es Krishna. Entonces creo que Pradyumna en ese momento dijo, sí, en la Biblia dice que Dios aparece. ¿Qué dice? No, de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Prabhupada dice, yes, sí. Y él pone eso en el significado, Pradyumna. Y la Biblia dice el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto fue una sugerencia o un comentario que Pradyumna hizo sobre el cual Prabhupada comentó. Entonces, la forma en la que esto llegó a él, luego de esto, obviamente, esa conversación entre Prabhupada y Pradyumna, la cual está grabada, esa fue grabada por Jayadvaita Swami, fue tomada por Jayadvaita Swami, quien de alguna manera unía todo lo unía en la forma de oraciones y párrafos, y entre aquellos también implicados en esa época directamente. Entonces, estas eran circunstancias extraordinarias, pero no eran tan diferentes de cómo Prabhupada escribió su Bhagavatam, o el espíritu en el que él escribió su Bhagavatam. Obviamente, Pradyumna no estaba siempre allí diciéndole esto es exactamente lo que dice aquí, ¿o no? Por lo que Prabhupada no podía tomarse el tiempo para leer el comentario, el mismo. Él solía leer el comentario siempre, generalmente, y él extraía de sus comentarios y luego escribía con sus propios sentimientos algunas cosas. Pero no estaba abierto a ciertas sugerencias que podían surgir en el camino. Ahora, entonces, como digo, los devotos, la mayoría de las partes no tenían ninguna sugerencia, no sabían mucho qué decir, pero en este caso a veces lo hacían como Pradyumna lo hizo. Dio una sugerencia, dijo, no, no dice esto, dice aquello. Y Prabhupada tomaba en consideración escribir algunas de esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se piensa que Prabhupada simplemente cerraba sus ojos y escribía y no hay que cambiar ni una palabra y cosas así. Pero yo escribí algo, yo no estaba seguro, ¿no? No estaba muy seguro con qué verso Prabhupada había terminado, cuál había sido su último comentario. El texto indica el verso 64, entonces yo posteé esto en un foro, en Facebook, un foro de discípulos de Prabhupada, ¿no? Si alguien tiene alguna información al respecto, y eso terminó siendo una interesante conversación que llevó, yo
creo que fue apreciado, en donde yo compartí algunos comentarios de mi libro sobre Brahma y Mohan Lila. Entonces alguien dijo en un punto, parece que tú escribiste esto luego de consultar otros comentarios. Y yo dije, sí, por supuesto. Eso es lo que Prabhupada dice. No, es algo así como, no, eso no es justo, consultaste otros comentarios. Sí. Y yo dije, sí, obviamente consulté otros comentarios. Y a menudo los cito también. Y obviamente es una amalgamación, sí, se amalga. No combina diferentes cosas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué opina Maharaj? ¿Esto puede estar bien? No. Esta es la forma en la que Prabhupada escribió sus libros. O lo había hecho incluso mucho más si nosotros, sus discípulos, hubiésemos estado cualificados lo suficiente como para hacer comentarios, para dar feedback, ¿no? Para darle alguna devolución. Y esa es la foto en la que los Goswamis también escribieron sus libros. Eso creo que es un punto, como algo aparte, creo que es un punto importante. Jiva Goswami escribió comentarios sobre los libros, sobre el Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami, ¿no? Estaban escribiendo ellos juntos libros al mismo tiempo y seguramente compartían entre sí ideas y iban y venían, ¿no? Lo cual demuestra el hecho de que hay cierta relatividad a esto, en el sentido de que hay más de una forma correcta de decir algo, hay diferentes sentimientos que pueden ser expresados, que nunca fueron expresados antes, formas de hablar acerca del lila que previamente no eran no se había hablado previamente de esa manera, detalles que van surgiendo de los sentimientos distintos devotos, quienes tienen algún sentimiento por estas cosas. Sí, por supuesto, el estándar es, sea que estén correctos o no, ¿no? ¿No? A veces se quiere pensar ese objetivo, tiene que ser exactamente tal como esto. A veces los discípulos de Prabhupada pensaban así, el lila pasó exactamente de esta manera, como él lo escribió, y cualquier otra forma de expresarlo debe haber algo mal, pero en verdad hay mucho más de una forma en la que es correcto, esto es correcto. Incluso los Goswamis hablaron acerca de los mismos lilas con diferentes detalles en diferentes momentos. Entonces todo esto es más subjetivo que objetivo. Pese a que la subjetividad salga a la luz y eso se vaya a dar en los parámetros objetivos de Rasa Tattva, ese es el estándar. Por ejemplo, en Chaitanya Charitamrita encontramos cuando ciertas oraciones eran objetivas a Chaitanya Mahaprabhu a través del Swarup Damodar, él chequeaba si esas oraciones estaban correctas en términos de Siddhanta Tattva y en términos de Rasa, ¿no? Que no incluyesen ningún tipo de abhas, rasavas, ¿no? Entonces existía este criterio y, en ese momento algo nuevo se decía, se lograba decir entonces Chaitanya Mahaprabhu para ser celebrado. Entonces, algo así, ¿no? Todo esto nos habla acerca de la dinámica continua, naturaleza dinámica y continua del Krishna Lila, y esto nos ayuda a entender esto, nos ayuda a separarnos un poco de esta perspectiva, materialmente hablando, de este Mahamantra, por decirlo así, de la objetividad, ¿no? ¿No? La verdad verificable de tercera persona, menos que tengamos eso, no es real, no está pasando realmente si no tenemos pruebas, ¿no? De que tú existes, por lo tanto, eso no puede existir. Ese tipo de mentalidad es demasiado extrema, es como un Mahamantra, ¿no? La aparición de Krishna en el mundo no es tanto un evento histórico, sino que es un evento de la vida de los devotos, incluso más allá de que sea una realidad histórica, lo que los devotos experimentan, no es lo que todos los demás experimentan, ¿no? ¿No? Cuando escriben de una manera crítica, histórica, ¿no? Vyasa vio algo en relación al Krishna Lila, luego de entrar en meditación, y luego escribió acerca de su poesía para tratar de expresar qué representó eso para él. En el cristianismo el foco es, ¿no? Objetivamente, ¿no? Lo cual entienden como lo real, aunque no es así, pero así se considera el mundo. Dios apareció en la historia en este momento en particular e hizo esto. Eso es demasiado énfasis en esto, termina cayendo dentro de lo que es el Mahamantra, el materialismo, por decirlo así. Entonces, es un punto importante, yo considero, a considerar nuevamente.
Obviamente hay un criterio objetivo, como digo, que constituye, por ejemplo, Rasa Tattva, y dentro de eso existen tantas posibilidades, y la vida de Prabhupada internamente es una vida de esas posibilidades, ciertamente una posibilidad digna de ser celebrada, y lo seguimos a él en su partida, ¿no? En este día, ¿no? ¿No? Pueden leer luego el texto que él escribió en Srimad Bhattan, en donde él está preocupado con Krishna y donde Krishna lo recibió en su abrazo para que Prabhupada satisfaga su ambición de acceder a ese lila seva tan amistoso. Bhagavan Sri Krishna ki jai. Aisi Bhaktivedanta Swami ki jai. Srila Prabhupada Tirobhav Mahotsav Titi ki jai. Grantarash Srimad Bhattan ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Brahmananda Hari. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta al español, me la pueden enviar por texto aquí, yo la repito en voz por inglés. No sé si hay alguna pregunta entonces, por el momento ninguna. Bueno, parece que no. Espero que estén todos ustedes. Dice, veo un bello perro allí en Finlandia. Se ve muy amistoso. ¿Cuál es su nombre? Es el perro de Radha, se llama Frodo. Un gusto conocerlo. Entonces, espero que tengan alguna celebración todos allí en sus hogares y me alegro de podernos encontrar. Los devotos dicen, esta es la celebración. El verlo a usted y escuchar su clase, esa es nuestra celebración. Bueno, todo es muy bueno haber estado con todos ustedes. Espero que se mantengan muy seguros por allí. Creo que tenemos otra charla durante Kartik. Sí, el domingo tenemos una charla sobre Gopastami. Es la tercera semana de Kartik. Entonces, ojalá puedan obtener tomar ciertos compromisos y votos, algún brat, Kartik, para obtener fuerza y seguir adelante. Entonces espero verlos ese día. Parece que alguien escribe una pregunta. No, una pregunta de Nanta Govinda. Dice, en relación al tópico de los sentimientos de Prabhupada, ¿no? Es importante destacar que él estableció la adoración de Krishna Balaram en Vrindavan, uno de los templos más importantes que él construyó. ¿Hay algún otro templo en donde Krishna y Balaram fueron adorados como las deidades centrales? He visitado por India y visto templos, pero no he visto templos donde, ¿no? Entonces, una buena pregunta. Sí, Prabhupada estableció deidades de Krishna y Balaram en Vrindavan, y la forma en la que Balaram está parado descansando sobre el hombro de Krishna es una pose que surgió en el corazón de Prabhupada. Él mismo dirigió tallar las deidades, las hizo tallar de esa manera. Entonces, ¿no? Puede haber una pose similar que fue una variante de esa, se ha vuelto, por decirlo así, un estándar, una forma estándar, esculpida, tallada, de Krishna y Balaram en diferentes templos a lo largo del mundo, donde quiera que estén. En relación a tu pregunta,
Eso surge a partir del Bhava de Prabhupada y principalmente se extiende a través del trabajo de sus discípulos y nietos espirituales, ¿no? Aquellos que han sido influenciados por él. Entonces uno tiene templos de Krishna Balaram en ISKCON. Luego de esto, creo que hay uno en Bhubaneswar, hay uno en Francia, en una comunidad en Francia llamada Nueva Mayapur. Hay deidades de Krishna Balaram allí. Sé que hay un templo en Queens, uno de los distritos de Nueva York, donde también hay deidades de Nueva York, deidades de Krishna Balaram, y hay más. Pero como digo, esto viene después del templo de Krishna Balaram que Prabhupada fundó en Vrindavan. Entonces todo esto sigue como el bhava, el entusiasmo de ese momento. Pero tu pregunta quizás se relaciona previo a eso, si antes de eso o fuera del Gaudiya Vaishnavismo o dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Bueno, yo mencioné antes que desde el registro escrito es claro de que Jiva Goswami adoró a Krishna Balaram, deidad de Krishna Balaram en su juventud, lo cual no es algo muy común, yo diría, en comparación, obviamente comparativamente hablando, no es algo tan común a lo que es, por ejemplo, deidades de Radha y Krishna en contraste, lo cual es en contraste mucho más, algo más ampliamente establecido, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estableció en todas partes Radha Krishna y Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Hayanya, ¿no? Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados. Un punto muy importante de la filosofía. Pero hay algunos ejemplos. No estoy seguro dónde están las deidades que Jiva Goswami adoró. No sé si eso es sabido, pero eso sí está registrado en el registro escrito. En Vrindavan, ¿no? Eso surgió la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Govardhan Puja. Sobre la cima de la colina de Govardhan hay una deidad, ¿no? Hay una Govardhanshila que se considera como Balaram, ¿no? Se llama Doka Dauji, ¿no? Significa como hermano mayor engañador. Hay un lila en donde dice que se subió a la cima de la colina de Govardhan y se escondió allí para contemplar desde allí la interacción de las gopis y Krishna, ya que Balaram, como ustedes saben, no puede participar directamente siendo el hermano mayor. Entonces, de la manera como engañosa, él hizo esto. Entonces, hay una deidad de Balaram allí. También una deidad famosa de Balaram en Vrindavan, cuyo templo fue adquirido por Pramod Puri Maharaj, ¿no? En tiempos relativamente recientes, en el siglo XX, yo creo. Un templo muy bonito, a cargo de su sucesor ahora, Bodhaya Maharaj. Ese era un templo de Balaram. Hay cierta historia de la deidad de Balaram allí, ¿no? Interactuando con su dueño previo. Era alguien devoto de Calcuta que partió. Y Puri Maharaj le sumó una deidad de Krishna, o de Mahaprabhu creo, que es Krishna junto con Balaram. Pero bueno, hay algunas aquí y allá, aunque obviamente sí, son poco comunes en comparación. Pero el número de templos que a partir de ese momento de que Prabhupada estableció Krishna Balaram han sido establecidos junto con Krishna Balaram como la deidad central, o como, no como deidad central, pero como deidades junto con otras deidades como Prabhupada mismo solía ser. Eso es considerable y eso nos habla acerca del poder, por decirlo así, de la ola del Sakya Bhav, sobre la cual Prabhupada estaba surfeando el mundo, por decirlo así. Entonces espero que eso sube. Sí, una pregunta de Mahara. Me preguntabas si Prabhupada sabía todo acerca de su nombre como Gopa. No escuché bien, perdón. ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. No sé si habla si Prabhupada iría a otros universos en el mundo material donde Krishna nació.
al de saber, vamos a ver en base a la respuesta. Bueno, Prabhupada, ¿no? Ujú. Sobre la base de lo que él dijo sobre sí mismo, ahí podemos establecer quién era él, ¿no? ¿No? Quizás se distanciaba por un momento de lo que nosotros podíamos sentir de él, incluso cuando eso en relación a sí mismo. Prabhupada repetidamente dijo que él había nacido en una familia Vaishnava debido a sus ocupaciones en vidas previas con Bhakti, ¿no? En las cuales él no había llegado a completar, por decirlo así, su camino, ¿no? Y él ahí siempre citaba la referencia a un verso del Bhagavad Gita, el cual habla acerca de dos tipos de devotos, dos destinos, ¿no? Krishna está hablando acerca de yoga allí, pero en última instancia el capítulo tiene que ver con Bhakti Yoga, ¿no? Y todo el discurso de Krishna que comienza en el capítulo 2 y que termina en el sexto, comienza con Bhakti y termina con Bhakti. Por lo cual es algo apropiado hacerlo, como Prabhupada lo hizo en el capítulo 6, ¿no? Que habla del yogi, pero él también lo cita al marco de un devoto, aquel yogi que no se perfeccionó a sí mismo aún y que ya se va a los planetas celestiales, al cielo, y y nace luego en una familia piadosa y continúa donde dejó, o nace en una familia de Vaishnavas, si son aún más avanzados en su práctica, ¿no? Entonces, Prabhupada solía referirse repetidamente a ese verso del sexto capítulo del Bhagavad Gita, en relación a sí mismo. No puede decir, bueno, esa es su humildad, etc. Y en verdad él venía de Golok Vrindavan. Pero bueno, yo creo que, yo creo que lo más seguro es hablar en base a lo que él diga y no tanto a nuestros sentimientos. Y lo que él dijo no fue algo pequeño. Y Prabhupada también dijo, una vez dijo, me tomó 30 años perfeccionar mi canto. No, él nos dijo eso, ¿no? Él también dijo, en mi vida previa en mi vida previa fui un doctor y no cometí pecado alguno. ¿Te acuerdas de eso que él dijo? Entonces uno puede decir, bueno, ok, él inventó todo esto para ser humilde. Bueno, es lo que él dijo. Entonces yo prefiero ver con eso. Entonces si tomamos lo que Prabhupada dijo, entonces vemos a Prabhupada como un sadhana siddha. Cuando alguien le preguntó a él acerca de sadhana siddha y nitya siddha, ¿cuál es mejor de los dos? ¿Cuál es peor? Prabhupada dijo, siddha significa siddha. Siddha significa perfecto, ¿no? Fin de la historia allí, ¿no? Obviamente hay cierta diferencia entre nityasiddhas y sadhanasiddhas, pero decir que uno es mejor que el otro, eso es una consideración relativa. Los nityasiddhas son aquellos que uno seguirá, las figuras paradigmáticas, tales como Lalita, Vishaka, Sridham, Subal, etc., dependiendo cada caso. Pero siguiéndolos a ellos, el seguirlos a ellos en sí mismo es algo extraordinario, ¿no? Y eso establece un ejemplo de cómo seguir a los Ragatmikas. Establece para nosotros un ejemplo de cómo seguir a los Ragatmikas. En su comentario al Brihad Bhagavatamrita, al hablar acerca de Prahlad, al tercer canto, Sanatana Goswami dice los Sanasiddhas son mejores que los Nityasiddhas. Obviamente lo dice en un lugar. Es algo relativo. Él dice, ¿por qué? Porque como Prahlad, quien es considerado como Sanasiddha, él fue puesto a prueba, mientras que los Ragatmikas nunca fueron puestos a prueba. De vuelta, en un sentido no puede decir que es un argumento no tonto, pero en realidad es una forma de glorificar a Prahlad. Entonces, Sadhana Siddha es algo muy glorioso y Prabhupada se describió a sí mismo de esta forma repetidamente. Y generalmente en la sucesión discipular lo que vamos a encontrar son Sadhana Siddhas. Porque cuando Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, aparece, sus asociados vienen con él. Cuando Chaitanya Mahaprabhu parte, sus asociados van con él. Entonces, pensar que ellos siguen viniendo,
¿no? En el Brihad Bhagavatamrita se habla de devotos de Vaikuntha enviados, ¿no? Para predicar en el mundo. Podrían ser nitesidas, pero en realidad Vaikuntha es distinto de Goloka. ¿No? Ellos no tienen el mismo apego a Narayan que los amigos tienen por Krishna, ¿no? Entonces le hacen a ellos difícil abandonar a Krishna en Golok para predicar, están muy apegados a él. Entonces, en base a lo que Prabhupada dijo de sí mismo, ¿no? Tal como se exhibe en los textos, ¿no? Por ejemplo, los sabios de Andakaranya estaban cultivando Gopi Bhav y ellos nacieron en el Prakat Lila, ¿no? Las deidades regentes de los Upanishads, similarmente, ellos nacieron en el Prakat Lila. Otros ejemplos también son dados por los Goswamis en Bhakti Rasamrita Sindhu y en los comentarios de Sakya Rasa, Vatsalya Rasa. Prakat Lila. Todo esto era un portal. Entonces, por ejemplo, tenemos excepciones como Gopakumar, el protagonista del segundo canto del Brihad Bhagavatamrita, ¿no? Él no nace en el Prakat Lila, él vive en Braj meditando en el Prakat Lila, estando en el Prakat Lila, y él va directo a la Prakat Lila. Pero eso va a ser visto más bien como una excepción, ya que hay aspectos del Sthai Bhav en Braj, o desarrollos o intensificaciones de ello, que son prácticamente imposibles de desarrollar fuera del hecho de no tener interacción directa con aquellos que están experimentando esos desarrollos o esas intensificaciones de su Sthai Bhav. Entonces, sobre la base de esto, creo que es razonable concluir. Uno dice, bueno, pero él sabía quién era, él sabía su nombre, ¿no? ¿No? ¿Por qué no fue directo a Golok? No, todos estos elementos son necesarios para ir al Prakat Lila. De hecho, obviamente uno puede averiguar más cuando uno mismo vaya allí, ¿no? Entonces tenemos una idea general, ¿no? Uno puede pensar, bueno, Nanda Maharaj es mi padre, Yashoda es mi madre, porque ellos son la madre y padre de todos los niños y niñas en Braj, en un sentido, aunque cada uno de esos niños y niñas tiene sus propios padres y madres, ¿no? Por ejemplo, Gopakumar fue allí, él no sabía quién era su padre y madre, y Krishna de alguna manera le mostró, ¿no? Ve a casa con Sridham. ¿No? Y luego el desayuno, alístate para pastar las vacas, vaya con Sridham a casa, ¿no? Indicándole con esto, tú estás en la casa, pertenece a la familia de Sridham, ¿no? Entonces en el Prakat Lila algunos detalles maravillosos pueden ser sumados a lo que conocemos Swarup Siddhi, ¿no? Antes de uno acceder a Vastu Siddhi, ¿no? La Prakat Lila. ¿Ayuda a eso? Sí, gracias. Ok. Guru Maharaj, there is one question sent via Facebook by Annapurna. So she's asking, she's saying in the Spanish streaming, she says, you say that Prabhupada along his life, he showed constantly his mood. So how is that he was able to speak so much about Madhurya to the point that some devotees thought that he was a gopi? Could you share some thoughts on that? Okay, let me 5 seconds translate that into Spanish. Hay una pregunta de Annapurna que dice, usted mencionó que a lo largo de su vida Prabhupada constantemente mostraba su propio humor. ¿Cómo es entonces que él pudo hablar tanto del humor de Madhurya hasta el punto de que muchos pensaron que él era una gopi? Ok, Guru Maharaj, thank you. El punto aquí es que Prabhupada no habló tanto acerca de Gopi Bhav hasta en relación a que algunos de sus discípulos pensaron que él está en Gopi Bhav. No, él habló acerca de Gopi Bhav en un sentido amplio, en términos de Rasa Tattva, ¿no? Diciendo, y esto es el ideal más elevado, y este es el ideal más elevado. Él dejó eso en claro.
así como también Gopakumar lo hace en el segundo canto del Brihad Bhagavatamrita, ¿no? Aunque su propio bhava es el de un Narmasaka, ¿no? Y como en el primer canto del Brihad Bhagavatamrita, Narada, quien es la expansión de Madhumangal, que de acuerdo al Bhakti Rasamrita 150, Sakyarasa mismo, Narada, él, Narada, señala, el ideal más elevado es el amor de las gopis. Entonces, Prabhupada señaló eso, pero él no habló acerca de Gopi Bhav, ¿no? En tal medida como para que sus discípulos comiencen a pensar que él era una Gopi. De hecho, la mayoría de sus discípulos, quienes pensaban acerca de la identidad de Prabhupada, consideraban que Prabhupada se encontraba en Gopa Bhav, en Sakya Bhav. Déjenme darle un ejemplo de un discípulo prominente de Prabhupada que viene a mi mente. Mi hermana espiritual, Yadurani, quien luego, ¿no? Su Siksha Guru, Pujapad Bhaktivedanta Maharaj, se refería afectuosamente a ella como Shamarani. Ella tenía la impresión, por el hecho de asociarse con Prabhupada y por las cosas que Prabhupada dijo, etc., su impresión era que Prabhupada estaba en Sakya Rasa, hasta que ella se encontró con Narayan Maharaj. Y ella quedó bajo la influencia de, ¿no? Al ella quedar bajo la influencia de Narayan Maharaj, ¿no? Narayan Maharaj estaba muy, muy preocupado por Gopi Bhav, Manjari Bhav, y con el hecho de que este es el ideal más elevado de la Sampradaya, y de que y de que por lejos es la influencia más prominente en la Gaudiya Sampradaya. The video turn off, Guru Maharaj, sorry. Okay, if not, we continue like that. Okay, no problem, no problem. I continue with the translation, they can hear me. No problem. Se quedó sin batería el celular, ese otro problema, así que lo vamos a seguir escuchando, pero no viendo. Entonces, Narayana Maharaj habló acerca de Madhurya Bhav, Gopi Bhav, esto como el más elevado ideal, y él asumió que Prabhupada estaba en ese ideal, pero él no estaba consciente de todos los detalles que Prabhupada mismo dijo después de sí mismo, los poemas que escribió, lo que dijo en conversaciones en distintos momentos, ¿no? Todo lo cual nosotros pusimos en un mismo lugar, en el libro que fue escrito por Bhaktivinoda Maharaj, llamado Oh, mi amigo, el cual está siendo traducido al español y va a ser publicado al español. Entonces, Narayana Maharaj no estaba al tanto de todos estos detalles, la cual era una documentación desconcertante en cuanto a cantidad, ¿no? Las palabras de Prabhupada mismo, ¿no? Él mismo reflexionando acerca del ideal de Prabhupada. Entonces, ¿no? Y cuando alguien le presentó esa idea a Bhaktivedanta Narayana Maharaj, él no prestó mucha atención a eso, porque él dijo muchas veces, él debe estar en Madhurya Bhav, porque esa es la inclinación central en nuestra sampradaya, y mi Guru Maharaj está en Madhurya Bhav y Prabhupada tomó señas de él, etc. Pero si él hubiese estado familiarizado con todos los detalles, desde el comienzo él podría haber tenido una opinión más matizada. Pero bueno, el punto es que su influencia, ¿no? Shamarani, el punto es que Shamarani tomó la posición de que Prabhupada debe ser en Gopi Bhav, no bajo la influencia de Prabhupada, sino bajo la influencia de lo que recibió de Narayana Maharaj. Similarmente, luego de la partida de Prabhupada, Pujapad Maharaj se volvió una figura prominente en la escena mundial Vaishnava, y le estaba preocupado obviamente también con el ideal de Madhurya Rasa, Manjari Bhav. Él habló acerca de esto un poco, en formas en las que algunos de los discípulos de Prabhupada bajo su guía nunca habían oído antes. Y de alguna manera él activó una comprensión, pulió la comprensión del más elevado ideal para ellos en ese sentido. Y algunos de esos devotos bajo la influencia y asociación de Silasya Maharaj quedaron atraídos al ideal de Madhurya Rasa. Pero la diferencia entre Narayana Maharaj, en este caso, y Siddhar Maharaj es que Siddhar Maharaj
sí conocía en detalle varias cosas de las que Prabhupada dijo ante el poema del Jaladuta en particular. De hecho, Yamara había memorizado este poema, lo había memorizado. Y él era de la opinión fuerte que Prabhupada estaba en Sakya Rasa. Por los que estaban bajo la influencia de Silasir Maharaj, quienes se vieron atraídos a Madhurya Rasa, nunca pensaron que Prabhupada también estaba en Gopi Bhav. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, el interés, principalmente, en la mayor medida, el interés en lo que es Gopi Bhav entre los discípulos de Prabhupada viene de la asociación con devotos, luego de la partida de Prabhupada. No del todo, pero sí en una gran medida. Había cierto interés en Gopi Bhav dentro de ISKCON antes de que Prabhupada partiese, y pero cierto interés que Prabhupada no aprobó, en el sentido de que él cuestionó la forma en la que estaba siendo considerado por algunos de sus discípulos. ¿No? Entonces esa influencia llegó de fuera de Prabhupada, llegó de Radha Kunda. Entonces la idea de que Prabhupada está en Gopi Bhav, eso no viene de Prabhupada. No, uno no puede recibirlo de asociarse con Prabhupada. La idea de que Gopi Bhav es el más elevado ideal, eso sí, uno puede recibirlo de asociarse con Prabhupada. Eso es cierto. Y como digo a menudo, la Gaudiya Sampradaya está saturada con Manjari Bhav. Por lo tanto, al uno quedar familiarizarse con los textos que él tradujo, uno puede llegar a esa conclusión. Este es el más elevado ideal. Y uno puede proyectar su san en esa dirección. No hay problema, pero que Prabhupada se encuentre en ese bhava, eso no es algo que uno pueda extraer de muchos devotos o de ningún devoto que yo sepa. Ningún devoto que yo sepa nunca consideró eso en base a cosas que Prabhupada dijo, ¿no? Mientras que él dijo tantas cosas acerca de sí mismo en términos de Sakya Rasa. Thank you. Ok, ya hemos hablado bastante por hoy, así que yo lo vamos a dejar aquí. Así que espero vernos pronto para este domingo para Gopastami. Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premananda. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a estar dejando aquí y nos estamos viendo entonces el próximo domingo para Gopastami más tarde.